Hay que revisar un poquillo del tema de histología del tejido óseo, o al menos en esta ocasión quisiera dedicarme a esto, ¿no? Pero eventualmente, como les dije, ya para que no tengan pretexto de que no saben histología, quién sabe qué cosas, vamos a revisar después cada uno de los tejidos humanos, patologías, fisiología, quién sabe cuántos años me lleve, ¿no? Pero pues así quisiera aprovechar el tiempo futuro. Así que bueno, hablemos en esta ocasión de hueso, y no solo quiero compartir la parte meramente histológica, o al menos en esta ocasión sí, ya después vendrá la parte divertida o la parte de aspectos básicos o fundamentales a nivel macroscópico o morfológico, ¿no? Para que esto sea más provechoso, o pues sí, esto de lo que vamos a conversar esté pues integralmente formado. Y siempre me gusta comenzar con algunos conceptos básicos que nos hagan más llevadero el tema, y de este modo pues podemos y tenemos que decir que el hueso o el tejido óseo es una forma de tejido conjuntivo sumamente especializado. Y es tan especializado que tiene un metabolismo, pues a mi parecer, increíble, que parece que en todo momento, bueno, no parece, que en todo momento está ocurriendo algo dentro de él, y pues siempre se encuentra en este constante cambio, en un constante proceso de remodelación, un proceso que incluye un delicado balance o equilibrio entre la resorción o la destrucción y el crecimiento o formación. Y bueno, dentro de las funciones de este tejido, revisamos rápidamente, creo las más importantes a mi parecer, son las de sostén y protección. ¿Sostén de qué? O soporte de qué? Del resto del organismo, haciendo las veces de un punto de inserción para la musculatura, que después pues, nos va a permitir movernos por todo el mundo. ¿Y protección de qué? Evidentemente de los órganos internos, como los de la cavidad torácica, el cráneo, en fin. Pero además cuenta con otras funciones importantísimas, ya que podemos decir que en virtud de su contenido mineral, este tejido sirve como un punto o un sitio de almacenamiento de iones muy importantes, como lo son el calcio y el fosfato principalmente, pudiendo en ocasiones o cuando se requiera movilizar estos iones de su matriz ósea para ser así captados por la sangre. Les digo, en caso de ser necesario, ahorita lo vamos a revisar. Por lo que su papel en la función o en el metabolismo o en la regulación homeostática de los niveles plasmáticos de calcio está bien estudiado y bien demostrado. Finalmente, permite que se lleve a cabo específicamente esto en la médula ósea, un proceso que da lugar o da origen a las células sanguíneas, y que después me encantaría revisar también, que es la hematopoiesis, un proceso pues importante, les digo, a nivel clínico. Sabemos que estos niveles celulares o estos valores pues tienen una relación directa con algunos procedimientos dentales y en general de la medicina. Y bueno, aunque en esta imagen no se alcanza a apreciar adecuadamente, oye, esta desapareció, en esta imagen no se alcanza a ver adecuadamente, los huesos, aparte de tener o contener una porción o una matriz mineralizada, externamente están cubiertos por una fina capita de tejido conjuntivo llamado periósteo, que ya sabemos, ¿no? Y este periósteo se divide en dos: una capa externa, que está formada por un tejido conjuntivo denso y regular, con una gran cantidad de fibras, y una capa interna, que es altamente celular y que tiene propiedades osteogénicas. Es decir, esta capa interna posee o alberga células que van a formar eventualmente al tejido óseo. Y finalmente, así como tenemos una capita externa o fuera del hueso que lo recubre, también tenemos pues una capa interna que se denomina capa endóstica, que al igual que la capa interna del periósteo, es altamente celular y posee capacidades osteogénicas o de formación. Pero bueno, pasando al tema, o bueno, ya introduciéndonos de lleno, como todo tejido conjuntivo, el tejido óseo posee dos componentes principales: células y matriz extracelular. Hablemos primero de la matriz extracelular, que yo creo que es la parte más relativamente más sencilla.
Esta matriz extracelular o este componente se puede dividir en dos. Una porción o elementos orgánicos que van a representar más o menos como el 50% del peso seco total del hueso. Es decir, que cuando a un hueso se le retira la médula ósea, la médula roja, la médula amarilla y queda pues precisamente así nomás el puro seco, el puro hueso seco, pues prácticamente la mitad de ese peso corresponde a elementos orgánicos, que en diversa literatura lo podrán ver referido con el nombre de osteoide. Entonces es sinónimo, el componente orgánico del hueso lo van a encontrar con ese nombre además. Y no está mal, son referencias o son distintos términos para una misma cosa. Bueno, cerca del 90% de esta porción orgánica, va un dato interesante, yo creo que muy importante, está compuesto por colágeno tipo 1 y en menor medida colágeno tipo 5. Son los principales, pero no son los únicos. Pero tampoco hay que olvidar que hay otras proteínas no colágenas que van a ser importante o una parte fundamental de la sustancia fundamental y los podemos dividir en 4 categorías. No voy a detenerme a explicar cada una de ellas porque sería tedioso y aparte pues ni me lo sé, pero comentaré rasgos mínimos fundamentales para su comprensión. Por ejemplo, las moléculas de proteoglucanos como los glucosaminoglucanos y que incluyen, por ejemplo, al hialuronano, al condroitin sulfato, al queratan sulfato, a varias más. Estas en general, o vaya, para resumir, ayudan o aportan al hueso esta tremenda resistencia ante la compresión. Además, también van a fijar factores de crecimiento que resultan importantísimos para la mineralización y otros procesos metabólicos dentro del hueso. Luego, en segundo lugar, tenemos a las proteínas multiadhesivas o glucoproteínas multiadhesivas, como quieran llamarlas. Y esta, pues, como su nombre lo dice, pegan y adhieren a las células óseas, a las células colágenas y a la sustancia fundamental mineralizada. Pero también son importantes en el inicio justamente del proceso de mineralización y la formación del fosfato de calcio. En tercer lugar, también tenemos a las proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas. Estas, pues la función principal es la captura del calcio circulante o que está en la sangre y también estimula a los osteoclastos, unas células que ahorita vamos a ver que son parte fundamental para el proceso de remodelado óseo. Y ya por último, tenemos estas siglas raras, que son los factores de crecimiento y citocinas, que ayudan a inducir la diferenciación de células mesenquimatosas, pues principalmente en osteoblastos, que son las células formadoras del hueso. En un momento las vamos a revisar. Aunque también podemos mencionar pues a varias cosas. Por ejemplo, esta cosa de acá, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, los factores derivados de plaquetas y estos de acá, las BMP, que son las que yo considero más importantes, o también llamadas proteínas morfogénicas óseas. Pues un ejemplo, la más famosa que me acuerdo ahorita, la esclerostina. Pues estas tienen una importante, pues como ya les había comentado, una función para inducir la transformación o la maduración de ciertas líneas celulares, ¿no? Ayudan a la diferenciación de células mesenquimatosas en osteoblastos. Ya ahorita lo vamos a revisar con mejor o a mayor profundidad. Pero bueno, regresando a la porción inorgánica, ya se me estaba olvidando, esta está representada por el fosfato de calcio en forma de esta fórmula que la sabemos muy bien, que son cristales de hidroxiapatita, que como comentábamos antes se fijan al colágeno gracias a estas proteínas multiadhesivas. Con respecto a la parte de las células, esto está digerible, ¿no? Lo anterior creo que está más sencillito, pero la cosa cambia cuando hablamos de esta parte de las células. Esta,
pues multiplicidad de células que componen a este tejido, pues resulta a veces confusa, pero ahorita vamos a ver que no tanto. Y aquí sí, pues sí quisiera profundizar un poco más para entenderlas, porque se podrán dar cuenta que son células variables, son abundantes, son complejas, pero creo que por ello son fascinantes. Así que tenemos que las células del tejido óseo derivan de dos distintos orígenes. Un primer grupo, que es el de las células mesenquimatosas o derivados de estas células, que bueno, regresando un poquillo o rememorando algunas cuestiones embriológicas, que también me gustaría revisar, me encanta el tema de embriología. Recordemos que durante el desarrollo embrionario se da lugar a un tejido denominado tejido conjuntivo mesenquimatoso, que pues prácticamente, o para que lo vean de una manera más sencilla, es el análogo o es el tejido conjuntivo propio del embrión. Y este tejido conjuntivo propio del embrión se divide en dos, mesénquima y la famosísima gelatina de Wharton, ¿va? Entonces, pues del mesénquima se originan las siguientes líneas celulares: las células osteoprogenitoras, los osteoblastos y los osteocitos. Estas primeras, o las osteoprogenitoras, son muy sensibles a ciertos estímulos moleculares que las van transformando en células formadoras de tejido óseo, es decir, en osteoblastos, ¿vale? Y estos, los osteoblastos, son las células formadoras de hueso, como ya les había comentado brevemente. Estas ya están bien diferenciadas y ya poseen una capacidad de secretar los componentes de la matriz extracelular en su porción orgánica, porque la hidroxiapatita de calcio no es producida por una célula. Esta es ingerida o es regulada a través de la dieta. Y pues hay una de las cuestiones a veces que me pongo a pensar o que se me hacen interesantes a nivel clínico. ¿Estamos obteniendo la cantidad y la calidad suficiente de calcio? En mi opinión, no. Considero que hay fuentes de calcio más efectivas que la leche de vaca. Y digo la leche de vaca porque pues, es la más consumida en todo el mundo. Con respecto a la leche materna, ahí no me meto porque esa sí es necesaria al menos los primeros 6 meses del desarrollo de un bebé. Pero de ahí a robarle la leche a otras especies, es que no sé, somos la única especie que en este planeta bebe la leche de otro ser vivo que no es nuestra madre. Y aparte, sazonar o ponerle a esa leche, llenarla de hormonas, de medicamentos, de antibióticos y demás cosas, pues, está canijo. Yo creo que se debe de pensar en ello. Y pues simplemente la semilla de chía y demás gramíneas o granos poseen más cantidad de calcio si lo valoramos por porción. Pero bueno, ese ya es otro tema. No sé por qué dije esto, pero volvamos a las células. Ya. Los osteoblastos secretan tanto colágeno tipo 1, que dijimos que constituye cerca del 90% de la proteína ósea, así como también pues las proteínas de la matriz ósea, que constituye la matriz no mineralizada inicial, que es lo que les había comentado o que ya conocemos como osteoide. ¿Va? Cuando los osteoblastos generan una gran cantidad de matriz extracelular y se ven rodeados por ella, que poco a poco se va fijando a la porción inorgánica de esta matriz, pasan a llamarse osteocitos, por lo que no son más que osteoblastos que quedaron rodeados o atrapados por esta matriz generada previamente. Ahorita tal vez no se entiende de lo que hablo, pero ahorita que veamos imágenes, espero que sí. En tanto, existen otras células llamadas hematopoyéticas, que igual estaría chido revisar después. La histología del tejido sanguíneo me encanta. Y bueno, esta línea celular o este tejido sanguíneo, una parte específica, da lugar a los osteoclastos, que al contrario de las células derivadas de las mesenquimatosas que formaban matriz, los osteoclastos la destruyen. Y así se da este delicado equilibrio biológico que tiene pues connotaciones, o al menos para mí, pues más allá de la medicina, ¿no? El balance para vencer a la entropía, al desorden.
Y gracias a esto, pues el hueso es capaz de reabsorberse y de formarse nuevamente, ¿vale? En este esquemita de acá, todo feo, pero nada más es para representar algo súper rápido, podemos ver las distintas estirpes o líneas celulares derivadas de las células mesenquimatosas, que son estas de aquí, y las células hematopoyéticas. Acá no se ve absolutamente nada, pero no quiero destacar mucho, ahorita les comento. Pero en esta primera línea o esquema de estirpes celulares mesenquimales, podemos ver que esta célula mesenquimal indiferenciada puede dar lugar o es capaz de transformarse en condroblastos, que eventualmente darán lugar a condrocitos para la formación de cartílago, para adipocitos, que es una célula muy ofendida, ¿no? Nadie la quiere en su cuerpo, pero es necesaria y es una... Ya después veremos esa parte del tejido adiposo, porque no solamente sirve para hacernos gordos y acumular energía, ¿no? Tiene otras funciones metabólicas. De hecho, es considerado actualmente como pues como un tejido endocrino. Tiene mucho que ver con hormonas y un montón de cuestiones. Podemos ver a los fibroblastos que dan lugar al tejido conjuntivo, a las células mesoteliales, que igual después hablaremos, a las células endoteliales, por cierto. Yo creo que el siguiente tema va a ser epitelio, ¿eh? Para que, porque pues, yo creo que es lo que más no sé, se pregunta y también lo que más se confunde. Y finalmente aquí tenemos a la población de los osteoblastos, otro derivado de las células mesenquimales indiferenciadas, que darán lugar después a los osteocitos y pues lo que les comentaba ahorita. Ahorita vamos a revisar cada una de estas células a una profundidad adecuada. Y mientras a que podemos ver a las líneas celulares hematopoyéticas, de las cuales se deriva, aquí en esta imagen ultra HD de aquí, podemos ver que del monocito hay una pequeña flecha que deriva en los osteoclastos. De ahí podemos decir entonces que el tejido óseo tiene su origen en estas dos líneas, ¿va? Así que empecemos hablando de las células de las osteoprogenitoras. Estas células se ubican específicamente en la superficie externa e interna de los huesos, aunque también las podemos encontrar en el sistema microvascular que irriga al tejido óseo. Pero digamos que el sitio más importante es en el periósteo, del que ya habíamos comentado o hablado anteriormente, y que les decía que posee dos capas. Una externa que es fibrosa, con un contenido importante de tejido conjuntivo fibroso muy denso, y una capa interna que es más celular. Aquí podemos ver entonces a estas células del revestimiento y cómo se ubican fuera, pero también tenemos en el endostio, hoy voy a mover esto, ahí está, en el endostio también células ahí que recubren o revisten las cavidades medulares y también los conductos que después vamos a ver, unos conductos osteonales o de Havers y unos perforantes o de Volkmann, que ya les digo, más adelantito vamos a tocar. Ahora bien, estas células osteoprogenitoras pueden proliferar y formar más células osteoprogenitoras o en algún momento formar, pues como también ya les había comentado, osteoblastos, que sabemos ahora dan lugar después a los osteocitos. Estas células que veremos a continuación o más despuesito, que están rodeadas por una laguna, por un espacio en blanco. Aunque no todos los osteoblastos se designan para convertirse en osteocitos. Creo que nomás como del 10 al 20% más o menos, yo creo, se diferencian en osteocitos y creo que la mayoría sufre un proceso de apoptosis. Pero regresando al tema de las osteoprogenitoras, estas también tienen otra pues maravillosa capacidad o propiedad de diferenciarse en células condrogénicas, es decir, las que van a dar lugar al tejido cartilaginoso. Y estos dos tejidos, es decir, el hueso y el cartílago, están íntimamente relacionados. Ya después, cuando toque el tema de cartílago, veremos su importancia para procesos óseos, por ejemplo, como la proliferación y el aumento en la longitud del hueso, ¿va? Pero bien,
Veamos entonces esta primera línea celular llamada o llamados osteoblastos. Déjenla acerco un poquillo. Ahí está, se ve mejor, ¿no? Estas, espérenme, ahí se ve chido. Los osteoblastos o esta primera línea celular llamada osteoblastos, que como ya vimos son derivados de la población celular osteoprogenitora, se encuentran en la superficie tanto del hueso compacto como también en el hueso esponjoso y son los encargados de formar básicamente o de secretar los componentes orgánicos de la matriz extracelular, que como ya habíamos dicho es el colágeno principalmente, 90% de ello. Estos pues osteoblastos poseen unas extensiones celulares, no se ve aquí obviamente, pero poseen estas extensiones celulares que les permiten mantener un estrecho contacto con otros osteoblastos a través de unas uniones muy, muy bonitas, muy específicas que se llaman uniones gap. Uniones, ahí donde está escrito, está por acá, uniones gap. Entonces, estas son muy similares a las que encontramos en el epitelio. Y por eso les digo que es un tema que yo creo que va a ser el siguiente, porque es muy importante. Yo creo que entendiendo epitelio se entienden un montón de cosas de la histología en general. Y es bueno, pero eso será después de lo que les digo, ¿no? Después de que terminemos las nociones micro y macroscópicas del hueso y toda esa onda. De nueva cuenta, sabemos que los osteoblastos dan lugar a los osteocitos, que son las células atrapadas por su matriz extracelular que las envuelve. Y pues ambos, es decir, los osteoblastos y los osteocitos, participan de manera importante en la fijación de los componentes inorgánicos de la hidroxiapatita de calcio, dado que ellos pues producen el elemento orgánico de la matriz extracelular, el colágeno y los agreganos o las proteínas multiadhesivas que les comentaba. Y fíjense bien aquí. Aquí, justamente en estas células de acá, espérenme, déjenme pongo un... ¿Qué pongo? Espérenme. ¿Sí se ve? No, espérenme. ¿Sí se ve? No. Esperen, fallas técnicas. Ahí está. Bueno, un color más grueso. Es más, una línea más gruesa. ¿Qué les iba a decir? Fíjense bien aquí. Recubriendo estas superficies óseas, encontramos a los osteoblastos. Estos de acá son osteoblastos. Estos de acá son osteoblastos, células grandes, cúbicas. Aunque también estos de acá más delgaditos, más aplanados, también son osteoblastos. Pero ahorita vamos a revisarlo con detenimiento. Y bueno, conforme estos osteoblastos van creando su matriz extracelular, se van rodeando por ella, se van separando por un pequeño espacio en blanco que se denomina laguna y pasan a llamarse osteocitos. Voy a borrar la línea de los osteoblastos acá y ahí juntito pueden ver que está marcado un osteocito, ¿va? Pero les digo, no son más que osteoblastos que por la formación de su matriz extracelular se ven rodeados por ella y se ven así como aislados, ¿va? Entonces, también fíjense o chequen bien, por lo que les decía, que estos osteoblastos de acá lo voy a remarcar con otro color, con verde. Estos de aquí que les digo también son osteoblastos, más planos, más alargaditos, pero estos son osteoblastos inactivos. Mientras que los osteoblastos de una morfología más gordita, más cúbica, son osteoblastos activos. Entonces acá lo pongo activos y acá lo ponemos como inactivos, ¿va? Y estos osteoblastos también tienen la particularidad de ser muy sensibles o que en su membrana tienen algunas proteínas receptoras de una hormona abreviada como PTH. Acá está, los receptores PTH. Esta hormona llamada paratiroides o esparatormona es secretada por la glándula paratiroides, que son como 4 chicharitos ubicados en la región posterior a la glándula
tiroides, ubicada, pues ya sabemos, en el cuello. Que igual vamos a ver después toda la histología de la tiroides y las lesiones o patologías, porque sí es algo muy importante y que también tiene repercusión en boca en algunas ocasiones, ¿eh? Y bueno, esta paratohormona influye un montón en el metabolismo del ion calcio, ya que los osteoblastos poseen estos receptores y pues una vez que la PTH llega a los osteoblastos producen un factor estimulante de osteoclastos. Ya no blastos, de osteoclastos. Repito, cuando llega la PTH, llega a los osteoblastos y estos producen un factor estimulante de osteoclastos. Los osteoclastos son otra estirpe celular que como ya vimos, se originan de las células hematopoyéticas y pues cuando hay una secreción de paratohormona, los osteoblastos secretan factor estimulante de osteoclastos. Estos van a proliferar y reabsorben hueso. ¿Y eso para qué lo quiero, no? ¿Para qué quiero que se reabsorba mi hueso? Para que el calcio salga a la circulación, evidentemente. Por lo tanto, ¿en qué momento creen que se secreta la paratohormona? Evidentemente cuando hay niveles bajos de calcio. Sencillo. Ahora bien, chéquense, mira, aquí están los osteoblastos activos. Chéquense estas células cúbicas. Este es otro tipo de tinción. Dicho que la regué, qué burro. Debido a la tinción, no vamos a poder ver algunas características del citoplasma, como su basofilia, pero podemos ver esta morfología como más, esta no, como más cúbica. Por ejemplo, esta de acá es más cúbica, más gordita. Esta también es más cúbica, más gorda. Son células más gordas. Les digo, debido a la tinción no podemos ver el citoplasma basófilo. Pero también podemos mencionar cuestiones importantes como que tiene un ergastoplasma muy desarrollado. El ergastoplasma es otro nombre para referirse al retículo endoplasmático rugoso. Y bueno, esto se entiende o por qué está tan desarrollado en estas células. Pues básicamente porque como son células encargadas de la producción o la síntesis de proteínas, esa es la función del retículo endoplasmático rugoso, por lo tanto necesita pues mucho de esto. Y pues también acompañando a este hecho, encontramos que poseen también un aparato de Golgi muy desarrollado, sumamente desarrollado. Y esto pues tiene una explicación que es para la correcta y eficaz distribución de estas proteínas producidas anteriormente. ¿Vale? Estos osteoblastos son ricos en dos cosas, en la fosfatasa alcalina y una cosa que se llama pirofosfatasa. Estas resultan sustancias que se encuentran a nivel circulatorio o en la sangre, pues, y sirven como marcadores para delimitar o valorar la actividad metabólica o la producción de los osteoblastos de la matriz extracelular. ¿Vale? Hablamos también de los osteocitos. Estos ya dijimos no son más que osteoblastos que por su fisiología, por su producción de la matriz extracelular, quedan rodeadas y quedan pues aisladas en esta lagunita y se ven de esta manera, ¿no? Si lo acercamos en esta imagen microscópica, podemos ver que también tienen, no en esta imagen específica, pero podemos ver que poseen algunas extensiones citoplasmáticas que se dan pues a través de distintos canales, después vamos a verlo, y también como pues con los osteoblastos poseen también unas uniones gap, que estas son pues comunicantes, como les había comentado, pero estas uniones y más términos como la macula adherens y la sonula occludens y toda esa onda, vamos a revisarlo después en el tema de epitelio. Finalmente, hay que checar a estas células derivadas de las hematopoyéticas, que son los osteoclastos. Estos son formados por un precursor o una célula antes de ella, que son los preosteoclastos. Sencillo, ¿no? En realidad los preosteoclastos son células muy pequeñitas, es una célula muy, pues sí, muy pequeña, muy
pues sí, vamos a dejarlo como en pequeña, pues con un solo núcleo, por lo que también se denomina mononuclear, pero tiene una particularidad, que es que cuando se juntan varios de estos preosteoclastos, o cuando se fusionan su citoplasma, fusionan su membrana, pero, pero su núcleo no. Los núcleos no se fusionan, pero se agrupan y forman una célula muy, muy grande, multinucleada, que puede llegar hasta tener, creo yo, hasta 50 núcleos. Estas de estas flechas, ya las ven, ¿no? O sea, chequen la diferencia de tamaño. Este de aquí es un osteoclasto y este que voy a marcar con azul, esto es un osteocito. O sea, chequen la diferencia tan abismal entre estas dos células. Entonces, los osteoclastos pues al agruparse, al juntar sus núcleos, les digo que pueden llegar hasta 40, 50 núcleos, se ven de esta manera. Estas células también poseen una gran cantidad de lisosomas y pues en contraparte de los osteocitos y de los osteoblastos tienen un citoplasma acidófilo. Y hablando de ácido, los osteoclastos, poseen un componente llamado, o una sustancia llamada fosfatasa ácida, ¿vale? Contrario a los osteoblastos, que tenían una fosfatasa alcalina, ¿vale? Esta fosfatasa ácida se presenta durante la actividad osteoclástica, de tal manera que podemos tomar como marcador a estas fosfatasas para ver la actividad metabólica de las células. Y de ahí se entiende, si hay mucha destrucción ósea, probablemente haya más fosfatasa ácida, y al contrario, durante la formación hay más fosfatasa alcalina. Por eso les digo que pues la histología no nada más se queda acá, ¿no? Que la comprensión de esta rama nos ayuda a niveles clínicos también. Los osteoclastos también poseen unos receptores o unas proteínas receptoras en su membrana que van a trabajar gracias a distintos factores estimulantes osteoclásticos, que como ya vimos son secretados por los osteoblastos, pero también van a poseer receptores específicos para una hormona llamada calcitonina. Importantísima la calcitonina. Esta hormona se encarga de inhibir la función osteoclástica. Y al inhibir la función osteoclástica, pues evidentemente disminuye la concentración de calcio a nivel sanguíneo. Y aumentan los niveles o la concentración de calcio en la matriz extracelular. Por tanto, podemos decir o pueden pues intuir que tanto la paratormona y la calcitonina pues son antagonistas entre sí. Mientras la paratormona estimula la formación de osteoclastos, la calcitonina la inhibe. No, a mí se me hace increíble todo este tipo de procesos. No sé, yo tengo una idea fundamental, no solo en medicina, sino yo creo que a nivel, pues, no sé, filosófico y espiritual, esta aparente separación o dualismo, el bien y el mal, el odio y el amor, los osteoblastos y osteoclastos, creo que son parte fundamental de una única sustancia. Por ello hablo de una, pues, aparente separación. No, yo creo que no existe eso. Creo yo que en este universo todo está unido, todo está concatenado. Son caras de una misma moneda, ¿no? Bien y mal, vida y muerte son uno en armonía. Al igual que el alba y el ocaso son luces de un mismo día. Por eso, no sé, siento una profunda tristeza cuando dos bandos o dos ideas se contraponen. Y a cualquier nivel, ahorita no quiero poner ejemplos, pero peleamos por ideas que en su entraña deberían unirnos si las comprendiéramos de una manera adecuada. Ay, no, triste época la nuestra. Pero volvamos al tema de los osteoclastos. Como se pueden fijar aquí, estos osteoclastos, a ver, déjenme borrar bien esto. Estos osteoclastos, pues también están rodeados por un espacio como blanco o vacío, de nuevo, si lo quieren llamar así.
Y esto se explica porque al tener abundantes lisosomas destruyen a la matriz extracelular que los rodea y por ello se encargan del proceso de la reabsorción ósea. Estas lagunas de aquí tienen este nombre. Son conocidas como lagunas de Howship, ¿vale? Estos, ya casi para finalizar, y ya para que vean que se pueden volver expertos en histología en media hora. Está rápido, está en corto este asunto. Los osteoclastos poseen diversas regiones. Y mucho ojo aquí. Miren cómo la tinción va... bueno, esta aquí no se aprecia tanto. Creo que estuviera puesto otra tinción. Esta no me deja verlo bien. Pero según la región de la célula que vayamos a analizar, podemos también estudiarla de distintas maneras. La primera zona que tiene el osteoclasto se llama basal o perinuclear, evidentemente cercano a los núcleos, y aquí es donde se organizan pues varios organelos a excepción de las mitocondrias, ¿vale? Posterior, esta sería como la zona perinuclear, pues. Posterior a ella vemos una zona llena de vesículas, esta de acá, en donde se acomodan ahora sí las mitocondrias y los lisosomas para su actividad pues osteolítica u osteoclástica. Y bueno, con respecto a su ergastoplasma o retículo endoplasmático rugoso, este pues es poco numeroso y pues de un tamaño chiquito, porque recordemos, perdón, ahí me estaba ahogando, que no se encargan de construir o de formar, sino de destruir. Y tenemos esta, pues tenemos esta zona de aquí. Aquí no se observa bien, les digo que la regué, pero esta zona de aquí es una zona llamada de membrana, que tiene una serie de como de plegamientos, están los plegamientos, o invaginaciones de la membrana celular que se adhieren a la matriz extracelular del hueso. Y si lo notan acá, es como si esta parte de acá sería como si fuera un borde dentado. Este azul de acá es un tejido pues cartilaginoso en formación o en transformación hacia hueso. Todo esto clarito de acá es cartílago y esto azul más oscuro y ya es hueso. Entonces, en esa zona tiene una serie de plegamientos o invaginaciones de la membrana celular que se adhieren, les digo, a la matriz. Y bueno, ya por último esta zonita de acá, que realmente ahorita no es muy importante, pero es el citoplasma, y pues que está en contacto con la membrana celular donde no hay organelos. Ya, para finalizar y para... Me encantan estas dos imágenes, chéquense, son de microscopía electrónica. Este de aquí y este también de aquí, como podrán intuir, es un osteoclasto. Y me encanta, les digo, cómo se ve. Se ve como, pues, poco a poquito. Acá, miren, chequen. Toda la superficie del hueso se va como erosionando, como si fuera un caracol que fuera dejando su baba al caminar. Y se nota cómo se va comiendo al hueso. Aquí también vemos en otra imagen de microscopía electrónica cómo está, y también denotamos sus prolongaciones, parece un pulpo. Y pues toda esta zona, digamos, erosionada que se va comiendo el osteoclasto corresponde a la famosísima laguna de Howship. Inclusive hay algunos libros que lo comparan con un... Ay, ¿cómo se llama? Con un cepillo de carpintero. Esa es como que... No, es que no sé cómo explicarlo, pero que van tallando la superficie de una mesa o de una madera y ya con ello van desgastándola poco a poquito. No sé, es precioso. ¿Vale? Entonces, pues básicamente con esto terminamos la parte histológica del tema, o la parte aburrida, les digo, y para el siguiente video, que no sé cuándo, yo creo que voy a hacer esto semanalmente, o no sé, pues cada que tenga tiempo, ya checamos pues el tema de la macroscopía de este tejido, ¿vale? Igual si quieren recomendar algún tipo de tema, de patología, de enfermedades, no sé, de lo que sea, y que yo pueda tocar, pues adelante.